Para nosotros es fácil formularlos día a día, prescripciones orales o en cuidados intensivos, pero quizá muchas veces no nos hemos preguntado esto de dónde sale, cuál es el precio que hay detrás de todo esto. Entonces, pues este es un recorrido histórico en la anticoagulación y espero que les contribuya mucho. Entonces, pues básicamente un anticoagulante es un inhibidor de alguno de los pasos del sistema de coagulación que pues hace parte de los mecanismos de hemostasia a nivel del cuerpo humano. Entre ellos pues se encuentra diferentes sistemas y vías. Esto pues se ha ido desarrollando en los últimos años, pero ha ido cambiando debido a que la perspectiva no es solo en los factores en sí mismos, sino también el sistema plaquetario y cómo esto se relaciona también con el metabolismo de la vitamina K. Entre los anticoagulantes, para todos conocemos cuatro grupos principales, los antagonistas de vitamina K, y en eso pues es muy clara la warfarina como líder de este grupo, las heparinas, los inhibidores selectivos del factor 10A y los inhibidores directos de trombina. Eh, el negocio de los anticoagulantes, Nature pues lo ha reportado en uno de sus estudios sobre anticoagulación, donde abarca pues gran parte del mercado de los medicamentos en el mundo y solo el uso de los anticoagulantes orales en Estados Unidos abarca 17.2 billones de dólares. Entonces, cuando estamos prescribiendo estos medicamentos, tenemos que conocer detrás pues la parte y el factor económico. Y solo en Estados Unidos 18.9 billones es lo que se gasta en este tipo de medicamentos, seguido pues países de Europa, Japón y el resto del mundo, que en un total sumaría un negocio de 33.8 billones de dólares. ¿De dónde surge todo esto? El ancestro, digamos, común en el estudio de la anticoagulación, si bien se habían comenzado a estudiar los diferentes factores y todos los mecanismos de la hemostasia, todo comienza a surgir a inicios del siglo XX con el descubrimiento y la purificación de la heparina. La heparina, pues su descubrimiento fue bastante controversial y pues ahora que estamos hablando de investigación, aquí recordamos al doctor Jay McLean del Hospital Harry Lane de Hopkins, que es el que ustedes ven ahí en pantalla. Él era el estudiante de segundo año de medicina y pues él está haciendo su trabajo de grado con el doctor William Howell. Ellos lo que hicieron pues fue estudiar en ratones cómo era como el proceso de coagulación y vieron que había una sustancia que más tarde se llamaría la cefalina, está involucrada en ese proceso de la hemostasia. Finalmente, McLean deja la universidad, pues porque se gradúa y todo lo demás, y en el mismo laboratorio, otro estudiante, Emmett Hall Jr., eh, descubre la heparina en estudios con ratones que sometían pues a traumatismo y miraban a nivel microscópico qué pasaba. Si bien ellos describieron la heparina por primera vez, concomitantemente a ese laboratorio estaba el laboratorio del doctor Best, donde dos coinvestigadores, el doctor Charles y el doctor Scott, ven que esta misma sustancia que estaba en los ratones también estaban en el humano y comenzaron a extraerlo y hacer estudios bioquímicos que finalmente permitirían conocer a partir de cristalografía la estructura de la heparina. Estos fueron como los estudios iniciales del doctor Holt y Howell, donde pues mostraban que cuando medían el tiempo de sangrado en estos pacientes, cuando se inyectaba esta sustancia, pues se prolongaba el tiempo de coagulación. Y ya luego comenzaron a obtener la purificación de la heparina porque cuando se estaba probando en humanos veían que pues causaba mucha toxicidad y resulta que tenía muchos incipientes a nivel del metabolismo propio que llevan a esto, hasta que se obtiene finalmente la molécula en la foto que vemos a la derecha. Esta es la estructura que hoy en día todos conocemos y es un mucopolisacárido sulfatado. Recordemos que hace parte
de los compuestos que están dentro de los gránulos de los mastocitos tiene una elevada carga negativa y es el ácido orgánico más fuerte. Asimismo, su peso es bastante importante y de ahí su dificultad en que no se pueda administrar por vía oral y que requiera una administración parenteral. Estas heparinas se pueden clasificar en día en dos grupos, en la no fraccionada y en las de bajo peso molecular, que como su nombre lo dice, pues son menos pesadas en kilodaltons, siendo diferencias pues más o menos de 10 a 30 kilodaltons de un grupo a otro. Entonces, mientras ocurría todas estas investigaciones en ciencias biomédicas de la coagulación y de la heparina, sucedió un fenómeno en el sur de Canadá y a nivel central de Estados Unidos en lo que hoy conocemos como Dakotas, Dakota del Sur específicamente. Resulta que allá pues es una zona de Norteamérica muy agrícola, especialmente en producción de ganado. Y en esa zona notaban que cuando había mucha lluvia y sacaban a pastar las vacas, algunas de estos animales comenzaban a morir, principalmente por eventos hemorrágicos. Entonces comenzaron a ver qué era lo que comían y entre ellos estaba el melitoto, que es una planta del heno que cuando llueve se llena de moho. Entonces vieron que las vacas que consumían esta hierba, el melitoto, pues presentaban estos eventos hemorrágicos. Durante esta época, pues como vemos eran los años 40 y 70, pues había una época en que en Estados Unidos, digamos, había crisis económica por los problemas que hubo en la crisis del 29, no había, digamos, dinero para esclarecer muchas cosas y esto pues estuvo retrasándose en mucho tiempo. Hasta que dos ganaderos buscan al doctor Carpool Link y llevan a su laboratorio una vaca que había consumido melitoto con moho. El doctor Link, después de 6 años de estar estudiando la sangre de la vaca, en la cual la guardaron en un recipiente, en una lata de leche, la sangre y veían que no se coagulaba, comenzaron a ver eso. Y encontraron la sustancia que ven ahí descrita, el 3,3 metilenbis 4 hidroxicumarina o dicumarol, que más tarde recibiría el nombre de su modificación como warfarina. ¿Y de dónde sale el nombre de warfarina? Del Wisconsin Alumni Research Foundation, que fue la entidad que financió los proyectos del Dr. Link. Sin embargo, a pesar de conocer sus efectos anticoagulantes, esto no se utilizaría en humanos sino muchos años después, ya que con el descubrimiento de Link lo que se propuso fue que se usara como veneno para exterminar ratas, ya que pues su efecto pues ayudaría a controlar este fenómeno de plagas. Entonces, warfarina viene de las iniciales del Wisconsin Alumni Research. Ya conociendo sus efectos y que había pasado un tiempo, pues se comienza a producir el Coumadin y la patente se la dieron a esta misma sociedad que había financiado los estudios. Entre las primeras personas en el mundo que comenzaron a usar esta sustancia fue al expresidente y almirante Dwight Eisenhower, que todos lo conocemos porque además de ser presidente de los Estados Unidos, pues tuvo una participación importante en la Segunda Guerra Mundial. Él sufrió un evento coronario y posterior a ello le dieron manejo con warfarina. Debido a que pues, se usó en un presidente, pues esto llevó a que rápidamente la molécula se comenzara a usar en Estados Unidos y en otros países. ¿Cuáles fueron sus ventajas comparadas con la heparina, que tenía un alto peso molecular y que solo se podía suministrar por vía parenteral? Era su alta biodisponibilidad oral, su alta solubilidad en agua, y era un principio más potente que el dicumarol, que era la sustancia inicial obtenida del melitoto. Entre las ventajas que se describió fue su reversión con vitamina K, que se descubriría más adelante, y a partir de 1945 ya se comenzaría a usar en humanos y gran parte de las investigaciones se dieron al doctor John Suri. Este pues es uno de los el estudio
realizado por el doctor Whitlow, donde describe el mecanismo con el cual saldría al mercado la warfarina y su efecto en el metabolismo de la vitamina K. Y ahí, como podemos observar en la imagen en la izquierda, donde están 6 figuras relacionadas a la biodisponibilidad y al mecanismo, podemos observar la actividad anticoagulante que es más poderosa en warfarina. En el 43, cuando se estaban realizando todas estas investigaciones en warfarina, pues el doctor Dan y Doisy reciben el Nobel de Paz por el descubrimiento de la vitamina K, siendo pues un reconocimiento al entendimiento de esto. ¿Y de dónde viene el nombre de vitamina K? ¿O de dónde sale la K? De coagulación, que es una raíz de origen alemana. Los estudios de estos dos doctores pues permitieron ver que esta vitamina está involucrada en la síntesis de varios de los factores del sistema de coagulación, incluida la proteína C y S, y el papel de la warfarina en la epoxidorreductasa y todo el fenómeno de reducción-oxidación de estas moléculas. ¿Cuáles son las características bioquímicas y farmacológicas de warfarina? Es un efecto de dosis única, se puede ver entre las 18 y 24 horas, pero tiene un pecado y es las variaciones genéticas a nivel genómico y farmacogenómico que se ven con el citocromo P450 y sus interacciones con otros medicamentos. Es muy biodisponible. El 99% se une a albúmina, una vida media larga. Y lo del fenómeno del citocromo P450, pues lo podemos evaluar en esta figura, donde vemos el gen BK-ORC1 y el GGSX, que se afecta directamente con farmacocinéticamente y farmacodinámicamente con warfarina, lo cual pues es algo que se viene desarrollando en los últimos años sobre la farmacogenómica de este medicamento y sus implicaciones en la salud humana. Otro de los pecados de la warfarina pues ha sido su interacción con otros medicamentos que ya sea pueden aumentar o disminuir su efecto anticoagulante, entre los que la disminuyen pues clásicamente los barbitúricos, algunos anticonvulsivantes, la propia vitamina K, y entre los que la aumentan pues tenemos algunos antiarrítmicos, el clopidogrel, el alcohol, esteroides, entre otros. Hoy en día, ¿en qué se puede usar la warfarina? En muchas cosas, pero cada vez más su utilidad clínica se viene reduciendo con la aparición de los llamados NOACs, y pues esto hace que la molécula pues en futuro se piense en reevaluar. No obstante, todavía tiene unas indicaciones clínicas implacables para el manejo de algunas patologías, ya sea patologías valvulares, el SAF, entre otros. Entre los años 47 y 60 comienzan los primeros ya ensayos clínicos en humanos, donde se comienza a usar la mezcla de heparina con antagonista de vitamina K. Y en Annals of Medicine, Circulation y en Lancet salen en un periodo de más o menos 15 años, 3 estudios donde se comienza a usar esta mezcla. Lo que se concluye de estos estudios, como podemos ver en esta tabla, es que el efecto de la combinación de estos dos medicamentos iba a ser superior al uso de cada uno individual e iba a prevenir complicaciones y desenlaces fatales asociados a patologías como tromboembolismo pulmonar y enfermedad tromboembólica venosa, teniendo mejores desenlaces clínicos los pacientes que reciben esta combinación. Sin embargo, al incluir esta combinación nacían preguntas como el riesgo de sangrado y cuál sería la dosis más óptima para usar en estos casos. Este estudio mostró que solo se produjeron 5 muertes por tromboembolismo pulmonar en 627 pacientes con trombosis venosa que fueron tratados con heparina. Aquí podemos ver en el estudio que desarrolló el doctor Jordan E. Barrett en Bristol, esta combinación de anticoagulantes y una significancia clínica importante
muestran pues pacientes que recibieron tratamiento y en los que no, vemos que solo caso de mortalidad en el grupo de tratados versus caso de no tratados. Pero cuando se hicieron los estudios patológicos de los casos, se encontró que los que están del grupo tratados, el que falleció, no falleció por una causa relacionada por el uso de los anticoagulantes, sino por otra, lo cual pues nos lleva a una comparación de 10 contra 0 prácticamente, y de ahí su buen desempeño estadístico. En el lado derecho, pues vemos la evaluación también en 73 casos, de los cuales fue 19 contra 54, y nuevamente el grupo tratado fue mucho más inferior, comillas, que el no tratado. Y con esto pues se demuestra que la combinación de heparina con warfarina evitaba muertes y la recurrencia de embolismo pulmonar, y esto permitió la masificación de su uso en la práctica clínica tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora bien, ya sabemos que sirve la warfarina, sirve la heparina, pero ¿qué dosis debe usar en la enfermedad tromboembólica? Entonces en Lancet sale un estudio que es muy famoso del Dr. Lim, donde se usó estos medicamentos para la evaluación de enfermedad tromboembólica venosa en miembros inferiores, como se ve en la imagen. Aquí la amplificamos y podemos ver que este estudio lo evaluó a nivel de riesgo perioperatorio, porque resulta que para esa época, cuando una persona iba para una cirugía ortopédica, una cirugía abdominal, la principal causa de mortalidad asociada era los eventos embólicos. Entonces, por esto fue que se hizo en pacientes en su postquirúrgico. Entonces, el estudio comparó heparina con no darles nada, el grupo control no recibió ningún tipo de tratamiento, y lo que se ve claramente al comparar heparina con 80 pacientes, perdón, heparina con el grupo control que no recibía, pues se observa en la tabla superior derecha que presentaban menos eventos tromboembólicos. Asimismo, cuando se realizaron las pruebas de significancia estadística, se encontró pues una superioridad y una disminución del riesgo relativo, una disminución absoluta del riesgo mucho más grande cuando recibían este manejo anticoagulante con heparina, alcanzando pues porcentajes superiores al 40% de los casos. Finalmente sale el estudio del Dr. Kakar, donde compara la dosis baja de heparina en profilaxis en pacientes que tenían enfermedad por TEP o tromboflebitis. Ellos usaron dosis estándar de 5.000 unidades de heparina administradas 2 horas antes de la cirugía y luego cada 8 a 12 horas durante 7 días. Al realizar esto, encontraron que la heparina en dosis baja fue altamente efectiva para prevenir la embolia pulmonar mortal posoperatoria y no produce hemorragias graves. El estudio de Kakar lo que hizo pues evaluar esto, y asimismo hicieron una especie de revisión sistemática sin metaanálisis, pues para esa época la estadística no llegaba o no se conocía para realizar metaanálisis. Entonces aquí ustedes pueden ver diferentes estudios donde se comenzaron a comparar, alcanzando un total en una de las tablas hasta de 4.000 pacientes. Y esos pacientes pues definitivamente les iba mejor usando heparina. Después la pregunta que surgió era dosis altas de heparina para prevención secundaria, si era mejor o peor. Entonces el doctor Hull fue, digamos, el pionero en esto, y hoy en día es considerado pues uno de los investigadores más importantes en esta área. Entonces lo que hicieron fue comparar warfarina versus dosis baja de heparina como terapia a largo plazo de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces compararon 35 pacientes versus 33, y lo que vieron era que pues les iba claramente mejor a los que recibían una dosis estándar de warfarina versus la baja de heparina. Entonces, en consecuencia, comenzaron a hacerse ajustes a las dosis y encontraron que era mejor usar dosis alta que dosis baja, y no había una relación clara que llevara a pensar
en que tenían además mayor riesgo de sangrado. Uno de los problemas que surgió mientras se realizaban todo este tipo de estudios era la unificación y pensar en la realización del seguimiento y el control de los pacientes. Si bien warfarina salió al mercado sin tener un antídoto, pues uno de los problemas más grandes era, bueno, si le doy a mi paciente warfarina o si le doy a mi paciente heparina, ¿cómo lo sigo? Entonces, cuando surgió esta pregunta, se había propuesto la medición del tiempo de protrombina como la medida estándar, pero existía una dificultad muy grande cuando se usaba el tiempo de protrombina y era la preanalítica de laboratorio. Resulta que unos podían usar unos tipos de reactivos que hicieran que el reporte del PT fuera mucho menor al real o incluso que fuera tan bueno que diera muy cercano al real o superior. Y estas discordancias se comenzaron a ver en los pacientes de Estados Unidos al compararlos con Europa y Reino Unido. Teniendo en cuenta este problema, comenzaron a ver que los pacientes que usaban los reactivos de Estados Unidos están recibiendo una dosis mucho más alta de los anticoagulantes comparado con los demás pacientes. Al ver esto, vieron que eran los reactivos que se usaban en Estados Unidos eran de menor calidad y por lo tanto requerían mayor tipo de dosis comparado con los de otros países, lo cual llevaba a que hubiera una labilidad importante del tiempo de protrombina y en consecuencia la Organización Mundial de la Salud pensara en un control farmacodinámico más preciso y exacto que permitiera un margen terapéutico y conocer al paciente de una forma más estrecha. En este orden de ideas aparece lo que conocemos como el INR, que fue una estandarización que hizo la Organización Mundial de la Salud a partir de una comisión de estandarización liderada por el doctor Kirkwood. La fórmula del INR es la que ustedes ven ahí en pantalla y lo que nos ayuda es a la estandarización y a la normalización del PT. A partir de esto y de esos estudios surgen los rangos terapéuticos para el seguimiento de los pacientes que reciben este tipo de anticoagulación. Posteriormente, se descubre pues el efecto y el papel de warfarina en los pacientes que tienen FA. Como pueden ver en esa curva de incidencia acumulada de evento tromboembólico con tiempo comparado en años en el eje de las X, los pacientes que recibían warfarina comparado con los que no tienen, pues existe una notable diferencia en la incidencia de eventos, es decir, menor incidencia acumulada y cuando se veía el RR y la diferencia absoluta del riesgo relativo, pues claramente warfarina se tragaba al caso que no tuviera warfarina con una P pues muy baja. Entonces, a partir de esto nace la indicación de que para FA había que anticoagular, inicialmente con warfarina porque durante más de 50 años fue el medicamento más usado y el cual se tenía mayor evidencia. Con el surgimiento y la comprensión de todos estos medicamentos, ya se contaba con una forma de seguimiento a partir del tiempo de protrombina y el INR. Se estaban ajustando las dosis, que era mejor dar dosis alta que dosis baja, que era mejor dar combinado que darlo solo. Pues nacía una duda. Era que los pacientes que tenían heparina no fraccionada requerían manejo intrahospitalario, tenían mayor infección asociada a catéter, no podían volver a la casa debido pues al tamaño molecular y la vía de administración que era pues parenteral, que incluso todavía es, pues esto en consecuencia acarreaba un alto costo al sistema de salud. Entonces comenzaron a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Y entre eso sale las heparinas de bajo peso molecular, que si bien su limitación más grande es la administración parenteral vía subcutánea, pues era mejor dar la subcutánea en la casa que tener al paciente hospitalizado en infusión continua con medición de tiempos. Esto pues cambió pues toda la perspectiva de lo que es de anticoagulación y pues lo que se viera que cumplía la misma función de la heparina, pesaba menos y su administración era mucho más amigable a pesar de seguir usando agujas. Entre eso, pues Sanofi, Pfizer, Glaxo, Dem, Ilac y Leo, pues desarrollan las heparinas que hoy conocemos. Cada una, pues,
tiene sus particularidades y sus estudios que muestran pues la población objetivo en la cual tienen un mejor desempeño. Se realizaron en consecuencia pues los estudios, los ensayos clínicos liderados por el doctor Levine, donde se encontró que la heparina de bajo peso molecular se puede usar de forma segura y efectiva en los pacientes con trombosis venosa profunda proximal en el hogar. Entonces, si nosotros vemos acá, al comparar los dos grupos, si bien el grupo de heparina de bajo peso molecular tuvo menor casos de embolismo, pues cuando se usaron las pruebas estadísticas no fue estadísticamente significativo. Pero esto no era importante en el sentido de que yo no esperaba o ellos no esperaban encontrar superioridad, sino que listo, el paciente puede ser tratado en la casa y va a tener la misma eficacia que si se le da heparina estándar y por lo tanto pues mejorar los desenlaces y la calidad de vida de estos pacientes. Esto pues cambiaría también la historia de la anticoagulación. Asimismo, pues lo que se vio fue que las heparinas de bajo peso molecular se podían dar en casa, incluso en aspectos de medición como calidad de vida y en todo lo relacionado con el paciente, pues iba a mejorar sustancialmente. Es decir, es mejor ser tratado en casa que estar internado en el hospital. Y todos estos estudios, que en total fueron 4 ensayos clínicos que salieron sucesivamente, pues mostraron los beneficios de las heparinas de bajo peso molecular y su impacto pues en la calidad de vida y su eficacia semejante a las heparinas no fraccionadas. Si bien ya se contaban con tratamientos óptimos, adecuados y que se podían tratar en la casa, pues todavía está el problema de las agujas y del riesgo de sangrado. Entonces comenzó a estudiarse los medicamentos relacionados con el factor 10A del sistema de coagulación. Y en eso pues salen 3 medicamentos, siendo el primero de ellos el cimelagatrán, el inogatran y el melagatrán, que hoy en día pues hacen parte de la historia de la medicina porque no se usan y salieron del mercado. Cimelagatrán, que fue producido por la casa AstraZeneca, pues fue el primer medicamento oral, pero tuvo un pecado. Su biodisponibilidad oral fue menor del 5% comparado con los otros medicamentos que existían. Es decir, si se daba oral, pues solo el 5% estaba biodisponible, es decir, pues no era adecuado. Y su segundo pecado era que generaba mucha hepatotoxicidad. Entonces se hizo un arreglo a la molécula, nace inogatran, que también tuvo el problema de la biodisponibilidad, y después melagatrán, que después surgió como el medicamento victorioso de este grupo. Como lo vemos acá, rápidamente el medicamento tuvo aprobación por la EMA, la Sociedad Europea, pero cuando se comenzaron a hacer los estudios en Estados Unidos, encontraron que generaba una reacción alérgica que involucraba el complejo mayor de histocompatibilidad y además también, al igual que con cimelagatrán, generaba hepatotoxicidad importante con elevación de transaminasas. FDA nunca le dio la aprobación y pues esto lo llevaría a que no se implementara en Estados Unidos. Pero con el nacimiento de este medicamento se abría un nuevo camino en que podrían existir medicamentos que actuaran contra el factor 10A y facilitar pues el tratamiento de los pacientes y pensar en moléculas que fueran atractivas para la industria farmacéutica. Entonces, después del retiro de estos medicamentos debido a sus efectos adversos, surge la evidencia de que listo, tenemos inhibidores de trombinas que pueden ser eficaces, pero pues todavía no tenían la molécula que fuera la pionera en esto para implementarse en diferentes contextos. Entonces, se tienen 3 oportunidades con estos medicamentos: que se pudieran administrar en la vía oral, que permitieran el tratamiento de eventos trombóticos y que no requirieran monitorización. Y esto pues definitivamente cambió la historia de la anticoagulación y es lo que estamos viviendo en nuestros días. Y es la existencia pues de dabigatran, Pradaxa, apixaban eliquis, rivaroxaban xarelto, endoxaban lixiana y ventrixaban bevixa. En Colombia pues tenemos aprobación de INVIMA de 3,
dabigatran, rivaroxaban y apixaban, y pues en un futuro no muy lejano endoxaban. ¿Cuál fue su pecado cuando se descubrieron? Y es que si bien eran muy buenos, tenían menor riesgo de sangrado, no contaban con antídoto. Pero esto no era comparable a cuando salió warfarina, porque cuando salió warfarina y las heparinas, pues no había nada que permitiera tratar los eventos embólicos. En cambio, ahora sí existían y había evidencia de que warfarina y heparina servían. Y que si algo pasaba, pues había antídoto. Estos salieron al mercado sin antídoto. Hoy en día pues se cuentan con 3 moléculas que quizá puedan servir, que es andexanet alfa, indarucizumab y siraparantac, que son digamos los que han tenido mayor evidencia. Muchos de ellos ya tienen estudios fase 3, algunos están en proceso fase 4 y la eficacia de algunos pues ha sido aceptable. Entonces con esto entramos a la era actual, que es la era de los NOACs, que son los anticoagulantes orales, que permitían que el paciente fuera manejado en casa, no requiriera pues de un seguimiento con algún paraclínico para evaluar su margen terapéutico, pero no tenían antídoto exacto. Entonces pues aquí se acabó el monopolio de warfarina, y pues nacen como una oportunidad para el tratamiento de estos pacientes. Entre las ventajas que se encontraron fue que pues presentaban una efectividad y eficacia al menos no inferior con warfarina en alguno de los casos, administración oral, no necesitaba agujas, no monitoreo, no ajuste de dosis y muy práctica su dosis. Consecuencia pues salen los estudios clásicos, son muchos, pero pues los que han marcado el estudio, el mercado y la aprobación de estos medicamentos ha sido pues el estudio RELY, el ROCKET y el Aristóteles. Entonces dabigatran fue el primero de todos y todavía está disponible en el mercado. Entre los estudios pues están el RECOVER, el REMODEL, el REMOBILIZE y el RENOVATE. Hoy en día hay otros más, pero esos son como los clásicos, donde pues se ha evaluado su eficacia. Su mecanismo de acción pues inhibe la trombina unida al coágulo y libre de forma competitiva y dependiente de la concentración. Rivaroxaban Xarelto fue el primero de todos los que inhiben el factor 10A y pues ya perdió su patente, entonces ya comenzarán a salir las otras marcas diferentes a Bayer. Pues de los estudios clásicos, el RECORD y el Einstein, que muestran pues no inferioridad a warfarina y resultado favorable en profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa. Apixaban de Pfizer y Bristol Myers, que también fue el antagonista, es el último de ellos, lo conocemos como el IQIS, y pues sus estudios más famosos, el Advance, el Amplify y el Aristóteles. Finalmente, endoxaban de Laboratorios Daiichi Sankyo, que es pues el último de todos. Hay otros 2 más que se están estudiando, pero digamos que este es el más avanzado de los nuevos. Entre ellos, pues su estudio del Engage-TV mostraba que no es inferior a warfarina y pues ustedes saben que siempre se hacen estudios de no inferioridad para después mostrar superioridad, para que se pueda comercializar y tengan aprobación de los entes regulatorios farmacéuticos. Finalmente, pues esta es la tabla que los compara, cada uno tiene sus particularidades y sus indicaciones para cada una de las enfermedades tromboembólicas y que muestran su eficacia y que resultan ser muy útiles en el tratamiento de estas enfermedades. Conclusiones, pues existen 4 clases de anticoagulantes: los antagonistas de vitamina K, las heparinas tanto no fraccionadas como de bajo peso molecular, los inhibidores selectivos del factor 10A y los inhibidores directos de trombina. Durante más de 50 años estuvo el monopolio de la warfarina y fue el único convencional oral disponible en los Estados Unidos y en Europa. Hoy en día pues esto ha cambiado. Los NOAC se desarrollaron con el objetivo de ser al menos tan efectivos como los anticoagulantes tradicionales, warfarina y heparina, pero con un perfil más práctico y seguro, y eso lo vemos cada día en nuestra práctica clínica.
Tres agentes de reversión de NOAC se encuentran en varias etapas de desarrollo: el idarucimab, el andexanet y el saraparantag. La heparina se puede revertir con sulfato de protamina. Hay dos formas de controlar y hacer seguimiento de las heparinas, como es el PTT y el tiempo de coagulación activado. La warfarina se monitoriza con el INR. Y finalmente, el mensaje para llevar a casa es que el uso de anticoagulantes requiere una evaluación holística del paciente y un cuidadoso equilibrio de los riesgos trombóticos y hemorrágicos de cada caso. Comprender su farmacología, farmacodinamia, farmacocinética, la evidencia y su historia, pues también hace parte de que los usemos bien y ayudar entre nosotros a seleccionar la mejor terapia que le pueda servir al paciente. Muchas gracias. Bueno, Humberto, muchas gracias. Yo creo que ha sido una charla muy importante, sobre todo para aquellas personas que están en formación, y todos así nos graduemos, seguimos en formación. Recordar todo este proceso histórico es sumamente importante para cada uno de nosotros, saber de dónde vienen los anticoagulantes, saber cómo nacieron y sobre todo cuál es la evidencia actual que tenemos sobre ellos y en qué los estamos utilizando y hacia dónde va la anticoagulación a futuro. Recuerden que este espacio es para residentes y yo sí quiero preguntar, y para todos los que estamos, pues, ¿qué preguntas tienen? Y ya le damos la palabra al doctor Juan David López. Bueno, doctor Juan David, yo creo que no hay preguntas, entonces te doy la palabra para que cierres y bueno. Perfecto. Perfecto, Martín. Primero que todo, felicitaciones a Luis Gabriel por su excelente presentación. Gracias a Martín por la invitación y por promover estas actividades de educación médica continua en el mundo de la medicina interna local, regional y nacional. Yo creo que esta conferencia fue muy completa. Yo dejaría algunos mensajes grandes, y el primero es que el escenario de la anticoagulación es un escenario difícil porque la anticoagulación tiene la parte buena, que es la prevención de eventos embólicos desde cualquier sitio, y la parte mala es el riesgo de eventos adversos o interacciones medicamentosas. Así como explicó muy bien la historia de los anticoagulantes, yo quiero decir que ningún anticoagulante es bueno o malo, o es mejor que el otro. Simplemente son pacientes diferentes y hay que saber perfilar el paciente. Cuando yo hablo de la warfarina y de los DOAC, a veces en el escenario de fibrilación auricular no valvular, yo a veces hago la analogía de la warfarina es un Willys 1954, pero que mientras que uno tenga el motor bien aceitadito, bien organizado, funciona muy bien el carro, así estamos en el 2021. Y hay gente que le gustan los carros antiguos. Y los DOAC son carros más nuevos, modelos del 2012 para acá, que bien utilizados y bien perfilados los pacientes son adecuados. Hay muchos pacientes que hoy en día todavía están dentro del escenario de los cumarínicos, orales o parenterales, ¿sí? Que son, por ejemplo, los pacientes que tienen fibrilación auricular valvular, ¿listo? Prótesis mecánicas o estenosis mitrales severas. Ya sabemos que la única indicación que tenemos para anticoagulación son los cumarínicos. Hay muchos pacientes que tienen indicación de cumarínicos porque la evidencia no nos avala, como por ejemplo trombosis arteriales o venosas en sitios inusuales. Muchos pacientes con enfermedades tromboembólicas sistémicas, ¿sí? Que están asociados, por ejemplo, a autoinmunidad. Y hay un escenario muy bueno de los DOAC, que son la fibrilación auricular no valvular, la enfermedad tromboembólica venosa, llámese trombosis venosa profunda, primero, segundo, tercer episodio recurrente, o el embolismo pulmonar. Cada vez los DOAC han ido ganando un escenario dentro de escenarios especiales, pero todavía les falta mucha evidencia en algunos escenarios. Entonces, cuando ustedes me dicen comparemos warfarina y DOAC en fibrilación auricular o en enfermedad tromboembólica venosa,
pues así ahí ya hay una decisión a favor de los DOAC, porque tienen algo que nosotros llamamos beneficio clínico neto. Beneficio clínico neto en fibrilación auricular no valvular quiere decir que quiero prevenir que el paciente haga eventos cerebrovasculares, que este paciente fuera de eso no tenga eventos cerebrovasculares discapacitantes, que fuera de eso este paciente disminuya el riesgo de hemorragia intracraneal, que es la complicación de evento adverso que más le tememos nosotros los médicos y obviamente los pacientes, y que disminuya las muertes. Y digamos que cuando uno ve los escenarios de los metaanálisis de los DOAC en general, perfilando muy bien al paciente, sabemos que esos metaanálisis nos han mostrado que cuando se comparan con warfarina, disminuyen accidentes, porcentajes de accidentes cerebrovasculares de manera importante, comparado con warfarina, casi entre un 14 y un 17%. Disminuye el riesgo de los accidentes cerebrovasculares generales, los embólicos y no los embólicos. Disminuye el riesgo de hemorragia intracerebral entre un 50-52%. Y fuera de eso, sabemos que si miramos esos metaanálisis, que son metaanálisis, pues a veces los DOAC pueden tener una leve incidencia de aumento de riesgo de sangrado de tracto digestivo, que son del 23%, que no son mortales, que no son sangrados mayores y que generalmente no requieren hospitalizaciones mayores de 24 a 48 horas. Pero que también sabemos que los pacientes que sangran con DOAC del tracto digestivo generalmente tienen una patología o una enfermedad de base. En el escenario de la enfermedad tromboembólica venosa, TBP o embolismo pulmonar, son buenos, son adecuados, son seguros, pero siempre que ustedes tengan una enfermedad tromboembólica venosa, de primera vez hay que buscar la causa. ¿Tiene un factor causal? No tiene factor causal. Si el factor causal es un perioperatorio o intrahospitalario, si no tiene factor causal, estamos ante una presentación de una enfermedad paraneoplásica, tenemos una autoinmunidad, tenemos una enfermedad infecciosa o tenemos alguna condición sistémica que nos lleve a eso. Y de acuerdo a eso, uno perfila los pacientes. Al final, los pacientes que requieran algún tipo de anticoagulación, ustedes deben anticoagular y deben dejar el miedo al sangrado, obviamente minimizando los riesgos de sangrado, y deben perfilar al paciente de acuerdo a lo que ustedes tienen en el conocimiento, lo que nos ha dicho la medicina basada en la evidencia y a lo que nosotros consideramos que puede ser la minimización del riesgo de eventos adversos. Entonces, la warfarina sigue siendo un anticoagulante muy válido en algunos escenarios, muy bien utilizada, ojalá en seguimiento por especialistas de clínica de anticoagulación, médicos internistas, médicos generales, médicos familiares, cardiólogos, ¿sí? Definir que el que está en warfarina debe tener un TTR idealmente mayor del 60%, cercano al 70%, tiempo en rango terapéutico, hacer educación al paciente de la familia sobre cómo se utilizan los cumarínicos. Recuerden que aquí tenemos warfarina, pero hay un cumarínico que nombró Luis Gabriel, que fue de los nuevos, que es como el acenocumarol, que no lo tenemos acá y en algunos países de Sudamérica, de Latinoamérica y de Iberoamérica, que tiene una vida media más prolongada y una estabilidad mayor. A veces algunos pacientes que se les dificulta el uso de warfarina, nosotros mandamos a traer de otros países la acenocumarol para tener mayor estabilidad y de pronto dosis más bajas de warfarina. Entonces, saberla utilizar, seguimientos adecuados, clínicas de anticoagulación, siempre hacer un checklist de riesgo de eventos adversos de sangrado y adicionalmente tratar de tener en tiempo de rango terapéutico. Las heparinas de bajo peso molecular no tienen mucha evidencia en algunos escenarios de anticoagulación, pero ante esa pérdida de evidencia, recuerden que no todo está en medicina basada en la evidencia. Entonces, ante esa falta de evidencia y ante los problemas sociales que tenemos, problemas rurales, problemas de desplazamiento de nuestros pacientes, pues a veces las heparinas de bajo peso molecular en escenarios especiales, pues ya que no tienen evidencia y sabemos que podemos tener riesgo de eventos adversos en poblaciones especiales, las utilizamos, pero eso debe ser utilizado por grupos de especialistas y en consensos de especialistas. Ejemplo, anticoagulación de fibrilación auricular no valvular en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis. No tiene ninguna evidencia. Entonces, cuando revisan van a ver que lo que hace es daño. Pero si usted lo utiliza de manera adecuada, ajustada a un peso, a una tasa de filtración glomerular, con un seguimiento de cromógenos, va a minimizar los riesgos y probablemente hay grupos que lo utilizan. Los DOAC, los tres que tenemos acá son muy buenos, simplemente escojan y perfilen el paciente, perfilen clínicamente y paraclínicamente su paciente
a ver dónde se benefician más. Hay una serie de grupos donde yo creo que el Dabigatran va muy bien, hay una serie de grupos donde creo que el Apixaban va muy bien, y hay una serie de grupos donde creo que en los escenarios de FA y enfermedad trombembólica el Rivaroxaban va bien. Probablemente el Rivaroxaban. Probablemente este año iba a entrar el Edoxaban, pero yo creo que ya con esta gran crisis que tenemos no va a entrar. Probablemente para el próximo año va a entrar y también tiene un nicho y un adecuado uso. Esas serían como las recomendaciones grandes: anticoagular, prevenir sangrados, no dejar de anticoagular por miedo al sangrado, trabajar en equipo, grupos multidisciplinarios, hablar con los médicos tratantes, las diferentes especialidades para tratar de no hacerle daño al paciente. Eso sería lo mío, Martín. Bueno, profe, muy bien. Ahí yo sí tengo una pregunta específica, y especialmente en estos pacientes que salen de cirugía cardiovascular con reemplazo valvular, y que recientemente pues se ha documentado algo de evidencia con respecto a los DOACs. ¿Qué piensa usted de ese perfil de pacientes y cuál sería la mejor estrategia a utilizar en ellos, en cuanto a la evidencia, profe? No, entonces primero, todo paciente que tenga cirugía de reemplazo valvular con prótesis mecánica, no hay ninguna evidencia en DOACs y nunca lo vayan a utilizar, ¿sí? Ustedes saben que las prótesis mecánicas con FA o sin FA, sea en posición aórtica o en posición mitral, deben estar anticoagulados con cumarínicos. Lo ideal es warfarina, pero obviamente a veces en algunos escenarios, en tiempos tempranos, probablemente utilizamos en nuestra clínica, en nuestra experiencia, que no es la verdad total, heparina bajo peso molecular, tratando de mirar tres cosas: adherencia del paciente, la dificultad del seguimiento en tiempos de pandemia y ahora menos en esta crisis social que hay en Cali, y tres, tratando de ver que si en algún momento hay un evento adverso de sangrado en las primeras semanas post cirugía cardiovascular mayor, podamos trabajarle rápido a ese sangrado. Entonces, prótesis mecánicas, cumarínicos. Ya idealmente warfarina, idealmente TTR estable. De por vida. Metas de INR: si es una prótesis mecánica en posición aórtica, 2.3, si es una prótesis mecánica en posición mitral, 2.5-3.5. Salieron unas guías este año donde hay un cambio en unos numeritos, pero a grandes rasgos ese es el mensaje que yo les quiero dejar. No se vayan a dejar confundir por una diferencia de 2 o 3 puntos en el valor. 2.5-3.5 y 2.3. Eso es lo que deben saber. Si el paciente tiene una cirugía cardiovascular mayor y la prótesis mecánica, el nivel de evidencia de los primeros 3 meses de anticoagulación cambia si la prótesis es biológica en posición aórtica o en posición mitral. Digamos que en posición aórtica, de acuerdo a guías americanas y europeas, hay algunas diferencias, puede ser 2A, 2B, y en prótesis mitral puede ser 1B, 2A, llamémoslo así, como para que más o menos mire las diferencias. ¿Qué se debe mirar? Riesgo-beneficio. Sabemos que si esas prótesis, que están sobre todo en gradientes elevados como en la posición mitral, se benefician de anticoagulación los primeros 3 meses, probablemente, ¿por qué? Porque sabemos que esas prótesis probablemente van a tener un tiempo más de vida de la normal. Segundo, van a tener menos incidencia de trombosis asintomáticas. Y tercero, probablemente sabemos que va a haber una protección a nivel de las bioprótesis para que no vaya a haber gradientes elevados, por lo menos en el primer año, en caso de algo. Yo soy de los que pienso que en este momento, si esas pacientes son solamente cirugía cardiovascular mayor y los primeros 3 meses deben ir con cumarínicos. Si ese paciente de fuera de eso tiene una FA, que era no valvular previamente, yo después del tercer mes les podría dar DOAC. Hay grupos, muchos, en Colombia y en el mundo, que minimizando el riesgo de eventos adversos y sabiendo que los DOAC pueden ser más seguros para sangrados en muchos escenarios de FA, después de que salen de los primeros 14 días de cirugía, les dan DOAC de entrada. Hoy en día las guías todavía no nos lo recomiendan, nos recomiendan cumarínicos hasta el tercer mes y ya después de eso usted puede perfilar el paciente. Pero si hacen lo contrario después del día 14, que yo diría que no, pues tampoco es mala práctica. Siempre que vayan a anticoagular una prótesis biológica en posición aórtica los primeros 3 meses, mirar riesgo-beneficio, sobre todo si son pacientes muy añosos, miren a ver cuál es el riesgo. Recuerden que los pacientes se supone que deberían salir también con aspirina. Entonces, no es fácil dar una terapia dual de cumarínico los primeros 3 meses en una prótesis biológica más aspirina. Ya nos ha pasado que nos llegan los pacientes con sangrado en los primeros 30 días y a veces con sangrados mayores que pueden complicar la vida del paciente.
Esa es como mi opinión en prótesis mecánicas y biológicas. Mi opinión si el paciente tiene o no fibrilación auricular de base. Jenny, Jenny Mata levantó la mano, quiere hacer una pregunta, no sé, me parece. ¿Es Jenny? ¿Cómo se llama la doctora o el doctor? Martín, yo vi que alguien levantó la mano. Jeffrey, Perdón, Jeffrey Mata. Jeffrey, ¿tienes dale pregunta? Jeffrey, es la palabra. ¿No? No, profe, no, pues no, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿Nadie más? Bueno, parece que nadie más, profe. Yo sí quiero decir algo Listo. y es que esto sí es un tema de investigación continua, es un tema largo y es un tema para sacar muchas horas de, de charla, pues, cuando se habla pues con un experto. Creo que cada vez más la evidencia, a pesar de que no ha sido a favor, dependiendo del escenario, tratan de demostrar más el uso de DOACs y los nuevos anticoagulantes en distintas patologías, a pesar de que no muestran superioridad y de hecho ningún estudio está diseñado como para dicha condición, pero tratan como de dar una recomendación más arriesgada. Es así tanto que cuando uno se pone a mirar el índice de búsqueda en PubMed sobre DOACs es altísimo. De los últimos 6 años para acá tiene un aumento creciente, entonces pues se vuelve un tema de nunca acabar y es interesante. Lo que dice el profe, saber a quién utilizar, cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo. Profe, hay una pregunta. Dime, Martín, ¿qué pregunta? Dice el doctor Jorge Lindarte, hola, buenas, profesor. ¿Qué papel tiene el cierre de la auriculilla actualmente frente a la anticoagulación? Eh, esa es una pregunta muy buena y yo te dejaría un mensaje grande con el cierre de auriculilla. Yo creo que la indicación grande del cierre de auriculilla es todo paciente que tenga una fibrilación auricular con indicación de anticoagulación y que tenga contraindicación absoluta para anticoagulación. Esa es mi recomendación. Vos vas a ver que han salido ya estudios en los últimos 2 o 3 años donde se abre un poco más el escenario, pero definitivamente nosotros debemos recurrir a este procedimiento endovascular, que en nuestra institución lo hacen electrofisiólogos, que en algunas otras instituciones lo hacen electrofisiólogos y o hemodinamistas, y que está bien, no importa quién lo haga, siempre y cuando tenga la experticia, es que debe estar para escenarios donde haya contraindicación absoluta para anticoagulación y donde ustedes vean que el riesgo de eventos embólicos es muy alto. Ahora bien, cuando usted decide cerrar una auriculilla, recuerde muy bien que estos pacientes tienen que estar un tiempo antiagregados, ¿sí? De acuerdo a guías, 3 o 6 meses. Y en un escenario muy importante, si usted decide el cierre de anticoagulación, antiagregación dual. Ya hay estudios con DOA, ¿sí? Pero digamos que todavía no está esa recomendación grande. Y lo segundo es que usted siempre que vaya a cerrar una auriculilla, obviamente tiene unos estudios previos y una de las indicaciones grandes es que ese paciente no tenga trombo en la auriculilla, porque usted no puede ir a cerrar una auriculilla sabiendo que el paciente tiene por allá un trombo. Eso es algo técnico que a veces no nos lo dicen los documentos, pero que se debe tener muy en claro. Entonces, nuestro grupo de anticoagulación, nuestro grupo de cardiología, nuestro grupo de falla cardíaca, cuando tiene un caso muy difícil, lo lleva a una junta grande donde hay muchos médicos y esa decisión no se toma por una sola persona, se toma por una serie de personas de trabajo en equipo, incluyendo si necesitamos neurólogo, si necesitamos nefrólogo, si necesitamos vascular periférico, si necesitamos cualquier otra subespecialidad diferente y tomamos la decisión en conjunto, obviamente incluyendo los electrofisiólogos de nuestra institución. Entonces, ese es mi mensaje. Sí,
tiene un escenario muy importante solamente cuando haya contraindicación absoluta para anticoagulación. Y eso quiere decir todos los escenarios de contraindicación, sangrados recientes, sangrados mayores, bueno, muchas cosas. Bueno, profe, y yo creo que esta última pregunta del doctor Alberto de Jesús Llanos Bustamante dice lo siguiente: si un paciente viene con anticoagulación con warfarina por estenosis mitral leve, adherente, INR controlado, sin sangrado, nunca ha presentado la habilidad del INR, ¿podemos continuar con la warfarina o obligatoriamente se cambia a DOAC? No, entonces póngale cuidado. Yo quiero responder esa pregunta en dos escenarios. Recordar siempre que si el paciente está anticoagulado por FA y estenosis mitral, solamente se llama FA valvular si la estenosis mitral es severa o hemodinámicamente significativa. O sea que si tu paciente, doctor, tiene una FA y tiene estenosis mitral leve, pues ya sabemos que es una FA no valvular. Ahora bien, ahí viene lo que llamamos perfilar el paciente. Ahí viene lo que llamamos perfilar el paciente. ¿Qué significa eso? Que si este paciente es un paciente con un Chatbax de 2, con un Hasbled de 1, y que viene tomando hace 30 años warfarina y tiene TTRs mayores del 65%, pues yo no me voy a poner a molestar al señor. O sea, es un paciente que tiene buena adherencia, que sabemos que su INR es estable, que se sabe manejar los INR, que sabe manejar la alimentación de las hierbas, que sabe que no debe tener interacciones con otros medicamentos, y que pese a que yo sé que probablemente podría estar más protegido con el DOAC, lleva mucho tiempo utilizando la warfarina y no he tenido eventos cerebrovasculares embólicos. Lo dejo con warfarina, se llama FA no valvular con estenosis mitral leve. Si yo tengo un paciente diferente, y les voy a poner el ejemplo, 65 años, mujer, fibrilación auricular paroxística, Holter con paroxismos de 8 a 12 horas, fuera de eso hipertensa, ¿sí? Y tiene antecedentes de accidentes isquémicos, bueno, se me olvidó, y tiene antecedentes de accidentes isquémicos transitorios, o sea, ASB menores, o sea, tiene un Chatbax muy alto. Y tiene un Hasbled el que ustedes le quieran poner, pero es un Hasbled normal, menor de 2 o menor de 3. Pues probablemente, y me llega con warfarina, probablemente este paciente en pleno siglo XXI yo no la voy a bajar con warfarina. Y le voy a colocar un DOAC. Y yo perfilo el DOAC de acuerdo a lo que yo considere que pueda ser lo mejor para ese paciente. Probablemente ese paciente yo voy a buscar un DOAC donde yo lo tenga, donde tenga un estudio que me genere más protección. Para esas personas que tienen Hasbled muy alto y que tienen buena función renal y que tienen Chatbax muy alto, Hasbled bajo y que tienen buena función renal, me gusta mucho el Dabigatran de 150 miligramos cada 12 horas. Si ese paciente tiene una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración entre 30 y 59, probablemente ya no me gusta tanto el Dabigatran y me acerco más a la Apixaban o al Rivaroxaban, teniendo predilección por el Apixaban de 5 miligramos cada 12 horas, siempre y cuando no tenga indicación de ajuste adicional, peso y edad. Peso menor de 60, edad mayor de 80. Si es un adulto mayor con polifarmacia, polimorbilidades, fragilidad, trastornos deglutorios, pues probablemente me voy con la monoterapia del Rivaroxaban ajustado a lo que lo tenga que ajustar. Entonces, es perfilar el paciente y definir qué es. No todos los pacientes que llegan con warfarina yo los tengo que cambiar. Probablemente estoy tentado en FA no valvular a utilizar DOACs. Son más eficaces, son más seguros, tienen beneficio clínico neto, pero hay pacientes míos que llevan tomando desde 1970 warfarina, que nunca han tenido un sangrado ni siquiera menor, que tienen INRs promedios en la meta que necesitamos que sea la meta entre 2 y 3, pues sería un abuso de mi parte, después de 20, 25 años, quitarle la warfarina y pasarlo simplemente a un Dabigatran, un Rivaroxaban, un Apixaban, porque yo pienso que es mejor, ¿sí? Esto uno siempre lo tiene que dialogar con el paciente, con la familia del paciente y hacer análisis cuidadosos, ¿sí? Bueno, muy bien, profe. Yo creo que hicimos una gran sesión el día de hoy. Muchas gracias al doctor Juan David López, al doctor Luis Gabriel, a la Universidad ICESI, pues, que era de esta sesión y que nos acompañaban con un recorrido histórico en la anticoagulación. Muchas gracias, profe, y bueno, nos veremos en próximas oportunidades
Y gracias Muchas a todos. gracias. Muchachos. Luis, muchas gracias por la conferencia y muchas gracias a todos por estar en tiempos difíciles a las 8 y 8 de la noche viendo Más Medicina, después de que la vemos todo el día, la verdad. Gracias, profe. Un abrazo. Gracias, profe. Cuídense. Chao. Chao, Martín.